Estaba pensando en grabar algo porque creo que ahora mismo el debate en New England está muy centrado en todo el tema de Stephon Diggs y AJ Brown, ¿no? Y creo que aunque en parte ya pude explicar mi posición o mi manera de verlo en el podcast anterior, pues creo que valía la pena, ¿no? Aquí conectarnos unos minutillos y daros mi punto de vista, ¿no? Con lo de Stephon Diggs, si recordáis, yo os decía de cortarlo, ¿no? El punto el punto en New England, lo que ha trascendido es que están negociando con él, ¿no? Están viendo cuál es la mejor de las situaciones. La reestructuración no parece que esté siendo aceptada por el jugador. New England podría decidir quedarse con el jugador, ha trascendido, podría cortarlo o intentar, como está haciendo, probablemente hablar con él y negociarlo. Yo creo que dependerá muchísimo de qué otra opción tenga, ¿no? Si New England no tiene una opción clara de un jugador de los que ellos consideren que van a ser de los top para poder suplir la producción de Stephon Diggs, pues probablemente se queden con Stephon Diggs. Yo creo que el contrato no es para nada una barbaridad. Básicamente sería cambiar un contrato por otro. O sea, en cuanto a monto total por un receptor, yo creo que está en lo que vayamos a pagar o intentemos pagar, más o menos. Millón arriba, millón abajo, 2 millones arriba, 2 millones abajo. Yo no creo que vaya a ser muy diferente con lo que probablemente fuéramos a pagar por cualquier jugador por el que acabáramos firmando en agencia libre o bien por el trade, ¿no? Incluyendo J. Brown. Creo que el dinero no es en sí el problema, sino cómo ven a Dix o si ven a Dix después de esta temporada poniendo todas las partes buenas y las partes malas en la balanza, ¿no? Evidentemente es una temporada de 1.000 yardas, es un referente tanto en el vestuario como para Drake May en el campo, es un jugador del que llevábamos mucho tiempo sin tener en New England prácticamente desde que Edelman se jubiló. Pero en el otro lado de la balanza, aparte como os he dicho, ¿no? De ese dinero está el contraponer si con ese dinero puedes tener una mayor producción, ¿no? La duda de si este jugador con 33 años, a pesar de que sale de una lesión el año pasado y ha producido tremendamente bien, queda la duda de si está o no y cuánto de rápido en el declive de su carrera. Evidentemente los mejores años ya los tiene detrás de él, eso es obvio, pero cuánto de lo que vimos en la temporada pasada queda en el tanque de combustible este Fondis. Esa es la gran pregunta, ¿no? Una temporada como la del año pasado, yo creo que casi todo el mundo la firmaría. Finalmente necesitas a alguien así, pero es verdad que en playoffs su desempeño, todo el del ataque, yo no le echo la culpa solo a él, probablemente haya mucho más en la profundidad de esta frase, pero creo que el ataque no estuvo funcionando y una parte de ella es por él, ¿no? Con lo cual, esa es la gran pregunta, ¿no? Si podemos encontrar algo similar de precio que nos pueda dar algo similar en producción, pues esas 1.000 yardas, 70, 60 recepciones, pero que a la vez tengamos la capacidad de ser realmente una amenaza en 3 niveles, que te dé la capacidad de ser realmente un faro, ¿no? También en los partidos complicados, en los partidos difíciles, sobre todo cuando llegan los playoffs, ¿no? Que para mí es un punto en el que evidentemente ha habido un descenso, ¿no? Conforme ha ido decayendo un poco la temporada, prácticamente sus últimos 5 o 6 partidos son los más grises. Voy a decir grises por producción, básicamente, porque al final tendríamos que mirarlo muy al detalle. Y ahí entra un poco la conversación, probablemente con Stephon Diggs. Querrán que reestructure, lo que parece es que no va a querer reestructurar, pero bueno, la clave está en el día 13 de marzo. Ese día 13 parte de su salario de este año se ve convertido en garantizado. Son 6 millones. Si New England está pensando en deshacerse de él, tiene que tomar una decisión antes del 13 de marzo. Para eso quedan, evidentemente, 2 semanas. Bueno, pues tienen tiempo más que suficiente. Da
da además esa fecha para haber visto qué ha pasado en agencia libre y poder tomar una decisión ya sobre algo tangible y sobre algo real. Evidentemente, la situación es esa, ver si New England puede mejorar lo que Stephon Diggs pueda aportar, qué proyecta el equipo técnico de New England, que puede ser el desempeño de Stephon Diggs el año que viene, que ya os digo que puede haber ciertas dudas de que pueda mantener ese mismo valor. Y evidentemente hay que poner también en la balanza, como os he dicho, ¿no? Esas partes positivas que perderías, como el liderazgo en el vestuario, etcétera, ¿no? El comportamiento yo creo que también ha sido ejemplar. Con lo cual ahí está un poco toda la duda con Stephon Diggs, que se ve relacionada al final con lo de AJ Brown o con lo que yo dije de DJ Moore, etcétera. O sea, una cosa está relacionada con la otra, como os estoy intentando explicar. Si bien AJ Brown es duro, pero probablemente no pueda compartir con Stephon Diggs, ¿vale? Es un tema de que esa parte del cap te la puedas gastar en uno o te la vas a gastar en otro. Con lo cual, si AJ Brown, en el caso que estáis comentando la gran mayoría, o vuestro favorito, en mi caso con DJ Moore, o si fuera Alec Pierce o Pittman o quien fuera, creo que es una posición clarísima en la que tiene que ser uno o el otro. Yo no veo ahora mismo manteniendo el salario que tiene Stephon Diggs y pasando a ser un receptor número 2 del slot. Por salario, simplemente. ¿Puede estar Stephon Diggs en el equipo? Perfectamente. Puede ejercer de receptor 2, podemos usarlo como doble slot, podemos usarlo en bunch, o sea, se puede usar en formaciones, es evidente, pero su nivel de repercusión en el equipo, si viniera Jay Brown o si viniera DJ Moore, debería ser mucho menor y por lo tanto tienes que emparejar el salario a ese posible caída, o sea, posible caída de rendimiento. Y ya está, no, yo creo que no entra más que eso. Y si no quiere reestructurar y si finalmente viene alguien en agencia libre, pues lo normal es que sea cortado antes de ese día 13. Y lo de AJ Brown, la, mi explicación, yo creo que ya la he dicho muchas veces, pero vamos, mi explicación porque tengo dudas, siendo un jugador que me encantaba, que ya os digo que yo creo que en Tennessee es prácticamente fue la vida de ese ataque, que se veía cuando él estaba lesionado que no funcionaba igual, que Derrick Henry no corría igual de bien y que era ese escape, ¿no? En profundo, esa amenaza, ese tirón a la defensa rival que te la hacía más blanda, ¿no? Para las carreras de Derrick Henry. O sea, para mí es un jugador que yo me seguiré tirando de los pelos eternamente que no lo seleccionáramos, ¿no? En aquel draft de 2017, 17 o 19, ya no me acuerdo, debe ser 19, ¿no? Que seleccionamos a otro jugador en el 31 y habíamos llamado ese año a Divo Samuel y a AJ Brown. O sea, cualquiera de las otras dos opciones nos habría funcionado. Bueno, nos habría funcionado. Eran a priori o parecen haber sido mejores jugadores de NFL que el que nosotros seleccionamos. La Enkil Harry, perdona, que no me salía el nombre. Enkil Harry. Con lo cual, para mí AJ Brown es un jugador icónico. Lo he tenido en muchísimas fantasies. Para mí ha sido un jugador que lo he querido, pero tengo mis dudas y por eso no lo elegí por delante de DJ Moore, de qué le queda de rendimiento. Hay una parte evidente de sistema de Filadelfia, hay una parte evidente de limitaciones de Jalen Hurts, de cómo ese equipo ha funcionado, estoy completamente de acuerdo, pero sí que le he visto una decadencia en cuanto a su superioridad física, corriendo rutas, a las manos, etcétera. O sea, le he visto y tiene 29 años, que tampoco creo que haya que poner el grito en el cielo, probablemente sea yo, ¿no? Y además, si lo pensamos bien, es un poco lo mismo con DJ Moore. Ya tiene una decadencia este año y no sabes si es algo puntual por el esquema de Ben Johnson. O sea que al final, tanto AJ Brown como DJ Moore, fuera el que decidieran, tendría que ser una apuesta al aire, viendo que o esperando que pueda convertirse en el que fue hace 2 años o 3 años, ¿no? Básicamente. AJ Brown están pidiendo, parece ser,
en el margen de lo que Metcalf para moverse de Seattle pagó Pittsburgh el año pasado, que fue una segunda. Se habla de una segunda y algo más. Creen que pueden sacar alguna ronda adicional. Bueno, nosotros es una segunda baja, solemos además no sacar mucho provecho. Vale, pues el precio a mí me parece alto. Hay otros equipos que con una segunda acaban teniendo un jugador similar, pero es verdad que al final es una apuesta. Es tanto DJ Moore, AJ Brown o cualquier tipo de jugador de este que intentes hacer un trade por una segunda, que fue lo que pagamos nosotros por Mohamed Sanu a Atlanta, ¿no? En ese año final de New England, por un jugador que estaba ya terminado, ¿no? Esa segunda es un precio más o menos razonable, ¿no? Segunda o tercera es lo que vas a acabar pagando, ¿no? Y no creo que sea una primera, aunque en nuestro caso estamos eligiendo muy abajo. El punto ahí es que me queda por ver todavía, porque no ha llegado, es el cómo está el draft en esa zona, ¿no? El año pasado, por ejemplo, nuestra segunda tan arriba, para mí creo que tenía muchísimo valor. Había jugadores, como luego se demostró, que tenían muchísimo valor. Nosotros seleccionamos a Trevion Henderson, pero por ahí estuvo también Judkins y hubo jugadores que creo que van a ser claves en esta NFL. El año pasado decaía un poco a partir del 40, 45, pues hay que ver, ¿no? En el 60, qué es lo que hay, qué nivel hay. Entonces el valor de la 60 no es el mismo que el del 35, creo que teníamos, o 36 el año pasado. Pero, pero vamos a ver, ¿no? Porque parece como que esto es solo New England y Filadelfia, pero es que hay otros 30 equipos más, ¿no? Que van a ser postores y al final AJ Brown va a ir traspasado a quien quiera. Howie Roseman, ¿no? De Filadelfia. Por lo tanto, habrá que sobrepagar probablemente, porque si se monta realmente un mercado persa por AJ Brown o por DJ Moore, por quien sea, pues probablemente vamos a tener que sobrepagar, ¿no? Y es verdad que tenemos ciertas ventajas este año por el tema de tener ya un equipo y entonces los jugadores, digamos, están más predispuestos que lo que hemos vivido, ¿no? En los últimos 2 o 3 años, pero, pero al final los traspasos van a ser los traspasos. Esas ventajas nos las da probablemente la agencia libre, en la que hay ciertos jugadores, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar a trabajar el cuerpo técnico y deducir, ¿no? El valor óptimo, ¿no? Para elegir por un jugador. Evidentemente hay que rodear de talento a May, lo hemos visto, necesitamos receptores, necesitamos tight ends, si finalmente, como parece, Austin Hooper no va a renovar, y creo que por ahí entra un poco toda la conversación y evidentemente habrá que pagar. Si es esa segunda ronda y si piensan que es J. Brown, pues perfecto, y si es por otro jugador, pues perfecto, como os he dicho, no tengo todavía la bola de cristal o haber llegado, digamos, al tiempo para ver qué se puede seleccionar en esa final de segunda ronda, con lo cual, de momento ahora mismo no me suena tan mal, aunque es un precio alto, para lo que normalmente se escucha. Pero bueno, los receptores buenos los tienes que pagar. Lo mejor, evidentemente, es seleccionarlo en el draft y que aciertes, pero no somos muy buenos seleccionando jugadores en el draft en la posición de receptor y que funcionen, con lo cual tendremos que sobrepagar. Aquí os dejo entonces mi punto de vista. Hasta luego, chicos.